amor, su misericordia, por todo lo que Él nos enseña. Y yo espero que esta enseñanza prepare nuestros corazones con más firmeza para lo que vamos a hacer. Padre, por favor, fortalécenos, porque nos cansamos, nos debilitamos, nos enfermamos. Y después, siempre lo he dicho, siempre después de mirar tu gloria, viene el tiempo de desierto. Gracias, Padre eterno, porque así nos haces estar con los pies todavía en la tierra. Bendito sea tu nombre y bendito seas por los siglos de los siglos. Amén. Este día vamos a tener nuestra, no es la introducción, ya es la enseñanza, solo que la voy a dividir entre hoy y mañana. Espero terminarla. Yom Kippurim, día de las expiaciones, sería lo más correcto, ¿verdad? Traduciéndolo porque estas dos letras, I-M, es plural. Sí se ve bien, todavía, así, ¿verdad? Con la luz esta. Y no se mira tan oscuro. ¿Ok? Entonces, el creador de los cielos y la tierra nos ha dado citas. Una cita para revelarnos eventos proféticos que ocurrirían en la vida y muerte del Mesías, de nuestro bendito Salvador. Así que en esta ocasión nos corresponde estudiar Yom Kippurim. ¿Y qué es Yom Kippurim? Bueno, las Biblias al español lo han traducido de estas maneras. Por ejemplo, Día del Perdón. Así, Yom Kippur o Yom Kippurim. Las Biblias en español tienen Día del Perdón, algunas. Dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que estén pecando continuamente. ¿Para qué? Para que no pequen. Pero si alguno hubiere cometido pecado, tenemos que un abogado, un defensor que nos defiende ante el Padre eterno. ¿Quién es ese que intercede por nosotros? No es Aarón, no es Eleazar, no es Pinjas, no es Samuel, que fueron sacerdotes que entraban a la presencia del Eterno año tras año. Nuestro sumo sacerdote es Yeshua el Mesías. Otra de las maneras como también lo traduce la Biblia al español es el día de las reconciliaciones. El día para reconciliarse con el Eterno. ¿Por qué? Porque el pecado hace separación. La ofensa nos separa. Bien o mal, cuando te ofendo, hago que te separes de mí. Cuando me ofendes, me trato de hacer a un lado. Okay, cuando ofendemos al Eterno, ya lo dice claro el profeta Isaías, vuestros pecados han hecho división entre el Eterno y ustedes. Okay. Otra manera, y que es muy correcta de llamarlo, sería el día de las coberturas. ¿Por qué? Porque mientras para el mundo va a haber juicio, a usted lo va a estar cubriendo la misericordia y la gracia del Altísimo. Bendito es el Rey de toda la gloria. En el judaísmo, a estos días, desde Yom Teruah a Yom Kippur, se le conoce como los 10 días terribles. ¿No hay 10 días de Yom Teruah a Yom Kippur? ¿Cuántos días hay entre medio? Cuéntenos. Un día aparece frente al calendario y cuéntenos. Serían 10 si contamos el primer día y el número 10. Entonces sí serían 10. Pero ¿cuántos hay entre medio? Hay 8. Máximo 9. Bueno, el judaísmo toma 10 días. Pero antes de 10 días ya tienen 30 días. Lamentándose, no se casan, no hay bodas en Israel en este tiempo, etcétera, ¿verdad? Todo ello. ¿Por qué? Bueno, costumbres, eso no. Pero quiero que sepa, vamos a ver lo que es escritural. ¿Y qué dijo el Eterno? Lo presento en la nueva traducción viviente. Levítico 23, 26 y 27. El Eterno le dijo a Moisés:
asegúrate de celebrar el día, ¿cómo lo tradujo aquí? Kippur o Kippurim, el día del perdón. ¿Cuándo? El 10º día del mismo mes. ¿Cuál mes? 2 versículos antes, o 3, nos dijo que en el mes séptimo celebráramos las trompetas. Yom Teruah. Bueno, aquí, como sigue hablando lo mismo, dice, en el mismo mes. ¿En el cual mes? En el séptimo. ¿Cuándo comienza la fiesta? 9 días después del festival de las trompetas. Lo celebrarán como día oficial de Asamblea Santa. ¿Un día para qué? Negarte a ti mismo. Para negarte a ti mismo y presentar ofrendas especiales al Eterno. ¿Cómo me niego a mí mismo? A ver, ¿qué quieres tú todos los días? Comer. Una. Otra. Celular. TikTok. Dormir. Sí, porque hay quien ayuna 24 horas, pero se la pasa dormido. No manches. Ahora sí que discúlpenme que lo ofenda, pero no la riegue, hombre. Y eso no es ayuno. Eso es agasajar tu cuerpo. Porque 24 horas o 10 horas, 15 horas durmiendo. ¿Qué ayuno es eso? Ahí estás honrando tu carne, no negando. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, esta es la ordenanza del Eterno. Así está. ¿Cómo lo encuentro en hebreo? En hebreo nos dice, Beazor, la Chodesh, Hasbi, Haser, Yom Akipurim. Mikra Kodesh Yihiye. Aquí no dice el nombre del Eterno, las vocalizaciones Yihiye. Aquí dice Yihiye. Aquí no dice Jehová. Es bien importante, por eso eso es mostre. Ya no me voy a meter en eso, aunque me pico, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Yihiye. Lahem Behinetem Et Nafshotehem, hablando de las almas, que vas a humillar tus almas. Bejikratehem y She la Adonai. Aquí sí está vocalizado correctamente. Vea cómo aquí el Jolam, que va acá arriba, no lo tiene. Ahí sí dice el nombre del Eterno. ¿Qué significa esto? A los 10 días de este mes, ¿es qué cosa? Yom Kippurim. ¿Y qué es Yom Kippurim? Día de las expiaciones. Eso es lo que está diciendo el Eterno. ¿De dónde viene la palabra Kippurim? Esa es una palabra plural. ¿De dónde viene? Viene de la palabra kafar o kapar, pero no kapar de un macho que le cortan los testículos. No es ese kapar, es un kapar o kafar que significa cubrir. Por eso les dije que una traducción apropiada sería el día de los cubrimientos, porque cubre a su pueblo. A su pueblo no lo viene a juzgar. ¿Oyó eso? A su pueblo lo viene a guardar de la ira, a proteger, a salvar de la ira, a salvar del juicio. Entonces, cubrir, figurativamente, expiar, aplacar, apaciguar, corregir, perdonar, purificar, reconciliar, incluso cancelar. ¿Cancelar qué? Una deuda. Anular. ¿Qué cosa? Lo que pesaba en contra tuyo. Entonces, aquí nos hacemos la primera pregunta. Si ya perdonó mi pecado el Eterno, si ya me purificó, si ya me reconcilié con Él, si ya efectuó la satisfacción por lo que yo había fallado, ¿y qué es lo que necesita entonces cubrir? Porque es el día de los cubrimientos. ¿Qué necesita tapar? ¿Qué necesita perdonar el Eterno para que sigamos celebrando esta festividad? Bueno, Yom Kippur es el día que el Eterno ha escogido para expiar los pecados de ignorancia del pueblo. Oiga bien esto.
En primer lugar, los que se cometían, nadie me dijo, yo no sabía. Cuando usted va a otro país y se atreve a manejar y no conoce las reglas de tráfico y comete una infracción y lo mira el policía, usted como no es ciudadano de aquí, usted está exento. ¿Así le dice el policía? ¿Qué le dice? Mire, usted, aunque no sepa, es culpable. ¿De quién es la responsabilidad ahora sí que de documentarse? No del policía de decirle, mire, esto está mal y esto está bien, no. Es de nosotros mismos. Así que nadie le eche la culpa a su pastor, sobre todo los que me están oyendo. Ustedes no pueden porque ya les he enseñado, año con año. Pero hay gente que va a escuchar este mensaje. A mí nadie me enseñó, que hayan enseñado o no, culpable. Así de sencillo. Entonces, amados hermanos, el perdón se llevaba a cabo mediante una ceremonia que oficiaba solamente el sumo sacerdote, el más grande sacerdote, el jefe de los sacerdotes, el Cohen Agadol, en hebreo. ¿Ok? Entonces, que se traduce como sumo pontífice también, hoy en día, sería lo correcto. Entonces, estas instrucciones del Eterno las llevaba a cabo el sumo sacerdote. En el capítulo 16 de Levítico están todos los pasos de cómo se hacía esta ceremonia. No voy a entrar en detalle porque ya lo enseñé en otros años. Pero el sumo sacerdote era el responsable de llevar a cabo la expiación, de cubrir el pecado, y entraba para ello, ¿a dónde? No al santuario, aún más adentro todavía, donde nadie podía entrar, solamente él y una vez al año. Entonces, pero si es una celebración oficiada por levitas, por sacerdotes de la tribu de Leví, entonces nosotros, como creyentes en Yeshua, en Cristo, como le llama la gente, que tal vez no hemos tenido nunca el privilegio de interactuar con levitas. Hay gente que se dice que son levitas, pero levitan hasta la oración, a todos levitan, ¿sí? Al ayuno, al diezmo, a congregarse, a tener un líder sobre ellos, a todos. Pregúntale a la mayoría de evangelistas, ¿quién es tu pastor? No, yo no me congrego porque ya ve que yo... mira qué bárbaro. Yo todo el tiempo que anduve ministrando estuve bajo un liderazgo. Y con mi esposa. Siempre. ¿Sabe una cosa? Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué hacían ellos? ¿Cómo lo hacían? Además de todas las preguntas que pudieran, ¿verdad?, surgir, como por ejemplo, tengo que celebrar nosotros como creyentes en el Mesías, ¿tenemos que celebrar Yom Kippur? Pues usted me dice amén, pero hay muchos, de 100 creyentes en el Mesías, 99 le van a decir que no. A ver, ese 1%, ¿cómo lo convence de que sí? Si tenemos en cuenta que Kippurim ha sido traducido como la fiesta del perdón o el día del perdón, entonces surge la pregunta, ¿tengo que buscar el perdón de mis pecados cada año? Bueno, sí o no. Algunos me dicen que sí, otros que no. A ver, primero, ya ve, hay que ponernos de acuerdo. Si Yeshua ya se entregó por mí para perdonar mis pecados, ¿por qué tengo que celebrar entonces Yom Kippur? Y estas son preguntas que yo me hice cuando empecé a estudiar la Torah. No crean que nada más, no, pues si lo dice yo lo hago. No, yo me las hice, ok. Tal vez eso era cuando no estaba el Mesías, pero ya que vino, ya que nos lavó, ya que murió por nosotros, ya que nos perdonó, todavía tengo que celebrar. Aquí ya se pone más difícil la cosa. Ya nadie me quiere contestar. Esas preguntas necesitan ser contestadas con la misma Biblia, no con lo que yo piense. Lo sorprendente es que la Biblia sí nos da la respuesta. Y está en el libro de Hebreos. Esa inquietud que he tenido yo, la tuvieron los primeros creyentes en el Mesías Yeshua. Ellos también la tuvieron y surgió un problema.
¿Ok? Porque ellos como judíos tenían la instrucción, tenían la Torá, tenían la costumbre de asistir año con año a esta Mikra Kodesh, Santa Convocación. Estaban acostumbrados a lo que acontecía en el templo. Ellos lo sabían. Nosotros no tenemos, lo sabemos por imágenes, por fotos, por recreaciones. Pero no sabemos lo que realmente ocurría. ¿Ok? Entonces empezó todo esto en el tabernáculo. Después fue en el templo. Estaban presentes en todas las ceremonias. Conocían lo que ahí ocurría en Yom Kippur. Ellos también. Los primeros creyentes se cuestionaron lo mismo que yo me preguntaba. ¿Es válido todavía? Ellos tenían un problema. Tenían un dilema, no problema. Creían en el Mesías Yeshua. Estaban convencidos de que Él pagó por sus pecados y por los nuestros también. Para ellos estaba claro que el Mesías Yeshua había efectuado un sacrificio perfecto. ¿En dónde? En la cruz, como se conoce, en el madero. Y que ya no hay más necesidad de sacrificios por el pecado. Aclaro, por el pecado. ¿Ok? Con ese trasfondo que ya tenemos ahorita, que ya les expliqué, comenzó a surgir el problema. En las comunidades no hebreas, ellas seguían y siguen celebrando. Se empezó en las comunidades judío-mesiánicas. Judías, pero que creían en el Mesías Yeshua. ¿Cuál es el problema? Creyentes en el Mesías. El problema era que algunos comenzaron a dejar de asistir a esa Mikra Kodesh. En palabras más claras, dejaron de reunirse en Yom Kippur. Todo esto aludiendo a que ya no había necesidad de ir a pedir perdón por los pecados. Aquí surge el problema, ya que unos decían que sí había que seguir asistiendo, que esa era una cita eterna, que era una fiesta eterna por todas las generaciones, y otros decían, no, lo eterno lo cumple el Mesías. En Él se cumple todo. Ya no hay que seguir llevándolo a cabo. Bueno, para tratar este problema, se escriben 4 capítulos de la carta a los hebreos. Capítulo 7, lo contamos como 1, 8, 9 y 10. Y en el 10, por supuesto, está la conclusión de a qué solución llegaron. Ahí está. La carta a los hebreos, les dije, tiene 4 capítulos. No se le va a olvidar, ¿verdad? Que tratan de esa problemática de guardar o no guardar Yom Kippur. ¿Lo celebro o nada más que sea algo acá? Pues ya como más calmado. Como un recuerdo nada más. Así como hoy en día la gente celebra el Día de Acción de Gracias. Ya nomás es pura comida y vámonos. ¿Verdad? ¿Qué más hacen en yo ya decir yo? ¿Qué más se hace? A ver, pues, ¿a poco no lo celebran ustedes? Bueno, ¿qué hacen, hombre? Eso. ¿Sí? ¿Qué más? Pura comida, ¿no? De eso no hablamos. Bueno, aquí solamente, aquí ni para decirle 5 de mayo, porque ni eso celebra usted. Bendito sea el Eterno. Bueno, qué bueno. ¿Ok? Entonces, ¿qué? ¿Celebramos o no celebramos? Recuerde que la carta a los hebreos fue dirigida a creyentes hebreos, no era para cristianos. La misma carta dice, ¿para quién es? ¿Para quién era? Hebreos. Hebreos que creían en el Mesías, por eso les está hablando en toda la carta, les habla del Mesías. Desde el principio, Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en los postreros tiempos nos ha hablado. ¿Por qué? Y lo introduce. El Hijo. Desde el capítulo 1 empieza introduciendo al Hijo. Desde ahí ya. Y luego va a concluir tremendamente la carta a los hebreos. Bueno, ahora, esta carta es escrita para ellos. Creyentes judíos en el Mesías, eran hebreos, y donde quiera que estuvieran, se les hacía llegar esta carta para que supieran cuál era la resolución del conflicto. Cuando nosotros estudiamos detenidamente los capítulos que mencioné, el escritor da por sentado que el sacrificio
del Mesías Yeshua en la cruz es perfecto. Miren lo que está aquí. Hebreos 10:12. Pero el Mesías, habiendo ofrecido, ¿qué dice? Una vez para siempre. ¿Cuántos sacrificios? Un solo sacrificio. ¿Por qué? Por los pecados. O sea que sí es día del perdón de pecados. Habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, ¿qué pasó? Se ha sentado a la diestra de Dios, de Elohim, y de ahí en adelante, esperando, porque está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14, que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, dígalo, perfectos. Perfectos. Para siempre, ¿a quién? No al mundo entero, ¿a quién? Santificados. A los santificados. Entonces, usted, ¿ya fue santificado? Vuelvo a preguntar, entonces, ¿hay necesidad de seguir celebrando Yom Kippur? Mejor no me conteste. Mejor no me conteste. Tranquilos. Está claro una cosa. El sacrificio del Mesías es perfecto. 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 ¿Ok? Pero también está claro que ese sacrificio no corresponde con lo que hacían los levitas. Lo ofrece alguien muy diferente que no era sacerdote de la familia de Leví. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, que el Mesías Yeshua nunca fue levita. ¿Estamos de acuerdo con eso? No era de la tribu de Leví. ¿De qué tribu era? Judá. De la tribu de Judá no había sacerdotes. Así que entonces, ¿cómo es que él hace una ofrenda perfecta, pero no es sacerdote? Este sacrificio pertenece a un sacerdocio mejor, más grande, antes que el sacerdocio de Aarón. ¿Por qué lo digo? Dígame en qué libro aparece el sacerdocio Aarón o Levítico. ¿En qué libro? Éxodo. Es desde Éxodo. Ahí empieza, ¿verdad? Sin embargo, dice la escritura así, verso 14 del capítulo 7. Porque manifiesto es que nuestro Señor, Yeshua, por supuesto, vino de la tribu de ¿cuál? De Judá, de la cual nada habló Moisés tocante o referente al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, más evidente, si a semejanza de quién? De Melquisedec, Melech Sadik, se levanta un sacerdote distinto al sacerdocio de Aarón. Ahora, ¿cuál sacerdocio en la Biblia está antes? ¿El de Melquisedec o el de Aarón? Capítulo y versículo. Capítulo 14 de Génesis, aunque no se preocupe tanto, yo se lo digo. ¿Ok? El sacerdocio al cual pertenece nuestro Señor, o sea que él sí es sacerdote. A ver, ¿qué era Melquisedec? ¿O quién era Melquisedec? Denme una reseña así, en segundos, a ver. ¿Era rey qué? ¿Y qué más era? O sea que esto tiene dos oficios, siempre a lo largo de la historia. O son reyes, o son sacerdotes nada más. Pero no las dos cosas. Y sabe una cosa, este personaje enigmático ya es rey y sacerdote. ¿Y nuestro Mesías? También tiene ahora, ¿es más grande entonces este sacerdocio? ¿Sí o no? Pues denle la exaltación a él. Denle la exaltación a él. ¿Por qué? Porque no es que el escritor de Hebreos esté inventando algo, que es un sacerdote distinto y más grande. No, él está hablándole a los judíos, ¿verdad? Que del Mesías. Más, quiero decirle, esta no es una carta de un pastor teológico hablándole a los judíos de Cristo. No, es un rabino judío enseñándole a judíos acerca de su Mesías, acerca de algo que ellos ya conocen. El autor de esta carta a los hebreos es un hebreo hablándole a la comunidad hebrea ¿de qué? De conceptos hebreos. Por eso muchos pastores cristianos no entienden ni papas. Siendo así entonces, el sacerdocio según Melquisedec
está en la Torah, ¿cierto o no? Desde Bereshit, desde Génesis. Y si reconocemos ese sacerdocio y nos sometemos a él, no estamos negando la Torah. Todo lo contrario, nos estamos sometiendo a la Torah. Nos estamos sometiendo, confirmando la Torah. La muestra de que el sacerdocio de la familia de Aarón se instituyó como pues ahora sí que para remediar un problema. No fue la voluntad del Eterno. Ya él sabía que iba a pasar. Así como que leyó la hermana hoy en día, él ya sabía que su pueblo le iba a negar, que le iba a dar la espalda, que los iba a llevar al exilio. Y ya lo sabía. Lo mismo, de cierta manera, sucede así. Ahora, ¿cómo surge el sacerdocio Aarón? ¿Cuándo surge? ¿Por qué surge? ¿Lo saben o se los digo? Ok, ¿quién falló ahí? ¿La palabra? ¿El Eterno? ¿Quién falló? El pueblo. Y para remediar el problema que los que deberían estar ministrando, en lugar de ministrar al Eterno, estaban dando un becerro de oro, el Eterno dice, ¿sabe qué? A un lado. Y toma a la familia de Aarón y a los levitas para que sean sus ministros. Si uno es ahora sí que, un remiendo. ¿Por qué? Porque ¿quién hace las primeras ofrendas? ¿A quién les dijo? Es más, vamos a ver un texto bien importante que ya lo sabemos de memoria. ¿Sí? Entonces, no falla el Eterno es perfecto. No falla la Torah es perfecta. ¿Ok? Amados hermanos, el Eterno los saca de Egipto, los lleva al monte del pie Sinaí, y allí hizo un pacto. En ese lugar hacía un pacto con ellos. Les dio audiblemente los mandamientos. ¿Y cuál es uno de los primeros? ¿Verdad? Miren, versículo, vamos a leer este texto y luego leo el que teníamos en el Sinaí. Yeshua llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley que del sacerdocio, no la ley del Eterno, la ley del sacerdocio. ¿Ok? No por cumplir con la ley del requisito, ¿qué? Para que vean que, porque aquí luego ya ven, el Mesías no cumplió la ley, tranquilo, no se me alegreste, ni diga cosas que no están en la Biblia. El Mesías fue sacerdote no por cumplir la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví. O sea, si él fuera por levita, él nunca sería sacerdote. Por esa ley no entra. Sino porque entonces, por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo señaló cuando profetiza en el Salmos 110. Sí, no me puede fallar la mente. Salmo 110. Tú eres, ¿qué cosa? Sacerdote para siempre, según el orden, no de Aarón, no de los levitas. ¿Cuál orden? El orden de Melquisedec, amados hermanos. Entonces, ¿cuál era el primer mandamiento que les da el Eterno? Oye, Israel, yo soy Yud-Hei Vav-Hei tu Elohim, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué hizo el pueblo? Lo primero que les dijo que no hagan, lo hicieron. Es como si usted está casado y en la luna de miel le traiciona. Oigan, qué duros esos israelitas. Diga nosotros también. A veces en una fiesta nos acaba de hablar el Eterno y ¡pum! Fallamos luego. Entonces no es Israel, es el ser humano que está mal genéticamente hablando, ya corrompido, amados hermanos. Fue precisamente ese pecado, la historia ya la sabe, el que hace que intervenga el sacerdocio arónico. Ahí levanta el Eterno a los levitas. Ya conoce la historia. Moisés rompió las tablas del pacto. El Eterno incluso dice a Moisés, hazte a un lado. Voy a destruir este pueblo. Voy a levantar de ti. Levanto otro pueblo mejor. ¿Y qué hace Moisés? Moisés, como buen practicador de la justicia, intercede por el pueblo. No los mates. ¿Qué dice?
Éxodo 32:30. Aconteció que al día siguiente, ya después de que había destruido el becerro de oro, ya después de que lo molió, después de que se los dio, que se lo comieran, les gusta tanto adorar, cómanselo, bébanselo con agua. ¿Ok? ¿Y qué más dice? Al día siguiente dijo Moisés al pueblo, ustedes han cometido, ¿qué cosa? Un gran pecado. Pero yo subiré ahora al Eterno, quizá le aplacaré acerca de lo que ustedes hicieron, de su pecado. Entonces volvió Moisés al Eterno y dijo, te ruego, te suplico, te imploro, vengo a interceder, pues este pueblo ha cometido, ¿qué cosa? Un gran pecado, porque se hicieron, ¿qué? Dioses de oro. ¿Qué es lo que te ruego? Verso 32, que perdones dentro de 1000 años. Ahora su pecado. ¿Sabe cuándo dice la tradición que subió Moisés? ¿Cuándo? ¿Alguien sabe? Yom Kippur, por el perdón. Te ruego que perdones ahora. Y no es eso lo que me voy a saltar. Y si no, ¿qué dice? No los borres a ellos, bórrame a mí. Ráeme, arráncame a mí ahora de tu libro que has escrito. Y el Eterno le respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este traeré yo de mi libro. O sea que sí perdonó al pueblo en gran medida. En gran medida, pero levanta un sacerdocio. Claro que el Eterno escucha la petición de Moisés. Y como el Eterno sabe todas las cosas, mandó a hacer un tabernáculo. Ahora aquí viene una cosa importante. Este tabernáculo, Moisés lo presentan en las películas de los 10 mandamientos, que era arquitecto de las pirámides. ¿Cierto o no? Así lo presentan en las películas. Si Moisés era arquitecto de pirámides, dígame qué templo hubiera hecho Moisés. Una pirámide. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que hace Moisés? Vean aquí conmigo. Éxodo 26:30. Alzarás o levantarás el tabernáculo, harás el tabernáculo, el Mishkan, ¿cómo? Conforme a qué? Al modelo que te fue mostrado. ¿En dónde? Ahora, en el monte, ¿había una maqueta? ¿O se le abrieron los cielos y le abrieron los ojos a Moisés para que viera lo que estaba ¿dónde? En el cielo. Él vio una réplica del tabernáculo celestial y dice, haz todo como lo que está ¿a dónde? En el cielo. Ahora, tengo una pregunta. ¿Qué hace el tabernáculo en el cielo? No, usted no, siempre le pregunto a usted, hermano, ¿qué hace un tabernáculo en el cielo? Dale. ¿Qué hace un tabernáculo en el cielo? Pati, please, ayúdame. ¿Qué hace? Está ahí nomás para que digan, ay, qué bonito, mira, cómo hace las cosas bonitas el Eterno. ¿Qué hace un tabernáculo en el cielo? ¿Está de adorno? ¿Está de exhibición? Claro que no, tiene una función. Es más, ahí también hay un arca. ¿A dónde cree que era más importante derramar la sangre? Y no contradigo lo que estaba echando el hermano. ¿Pero dónde cree que era más importante? ¿En el arca terrenal o en el arca celestial? Lean las Revelaciones, ahí dice que allá está el arca del pacto. ¿A dónde cree que era más importante? Presentar su sangre. Moisés tuvo que copiar ese modelo. Mire, aquí está claro que no es, ¿verdad? Yo ni siquiera lo vi. Estoy suponiendo algo así. El celestial. ¿Y qué hace Moisés? Copia terrenalmente uno que vio en el cielo. Ahí le va. Se lo presenta al pueblo de Israel porque ese era el plan del Eterno desde la fundación del mundo. Pero su plan era que no pequemos, no que le llevemos ofrendas. Su plan es que la Torah nos haga caminar rectamente, no que estemos trayendo ofrendas y presentándonos cada año con ofrendas. Entonces, el servicio que se llevaría a cabo en el tabernáculo serviría como modelo que el Eterno escogió. ¿Por qué? Porque allá en los cielos ya hay un tabernáculo y no está de adorno. No lo tienen para cobrar entraditas como aquí, que lo llevan a un lugar, el tabernáculo. Pues hay una ofrenda nada más. Y pásenle. Amados hermanos, a través de ese método,
De ese servicio que dio el Eterno, puso a levitas que ministraran el Yom Kippur. ¿Y por qué fue el sacerdocio levítico? Porque la tribu de Leví fue la que escogió después del becerro de oro para que le sirviera. Lo mostró cómo. ¿Cómo demostró que aunque Aarón había hecho el becerro de oro, cómo demostró que él lo llamó? ¿Se acuerdan el milagro de la vara seca de almendro? Que reverdeció, y no solamente reverdeció, hasta dio fruto. Eso es bueno para hablar de un sacerdocio del Eterno, ¿verdad? Pero bueno, aquí quiero aclarar algo. El sacerdocio levítico no era el plan original del Eterno. El plan del Eterno era que entre su pueblo hubiera personas que le sirvan. Espera, piensa una cosa. Imagínense que nada más en este día hubiera escogido la familia de José Martín. ¿Qué diría usted? Pues estoy frito. Yo por eso no puedo servir al Eterno. Así de sencillo era en aquel tiempo. Pero ¿sabe qué? No era el plan de él que yo le sirviera nada más. No era nada más que Aarón. ¿Cuál era el plan? ¿Se recuerda? Este texto lo tiene que saber de memoria. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, Éxodo 19:5, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. ¿Y qué les dice el verso 6? Ustedes me serán un reino de sacerdotes, nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Ese era el plan original del Eterno. No voy a escoger una tribu, voy a escoger una familia de esa tribu para que me sirvan. No, el plan era, todos ustedes quiero que sean reyes y sacerdotes. Aquí es donde hace una alusión al reino de reyes y sacerdotes. ¿Dónde encontramos eso? En el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 2:9. Dice, vosotros sois linaje escogido, una nación escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece al Eterno. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces, esta era la idea del Padre. ¿Y qué hizo el Mesías? No vino a pegarles una patada a los levitas nada más porque ya no le gustaban. Vino a restituir a que el pueblo sería reyes y sacerdotes. ¿Dónde lo vemos? Primera de Pedro, lo vemos en Revelaciones, y nos hizo reyes y sacerdotes. Y no solamente de Judá, no solamente de Israel, de todas, nación, tribu, pueblo, lengua y todo eso. Ya lo saben, denle la alabanza al que vive con los signos de los siglos. El Mesías vino a restituir. Cuando alguien lee Primera de Pedro y en Revelaciones que somos reyes y sacerdotes, eso significa que esa nación santa estamos siendo devueltos a nuestra posición, a la posición inicial de reino de sacerdotes de Éxodo 19. Un texto que les voy a presentar es que no estaba en el plan del Eterno estar ofreciendo ofrendas por el pecado. Ofrendas de olor agradable, sí, pero no ofrendas por el pecado. Cuando saca a su pueblo, él no les dijo, bueno, me van a ofrecer ofrendas por el pecado, quiero que sean pecadores. ¿Qué dijo Juan? Si alguno hubiere cometido pecado. No dice si vive pecando, si hubiere cometido. Lo mismo el Eterno no dice, bueno, los voy a sacar de Egipto para que vivan pecadores. Con una ofrenda se soluciona todo. Mire, al pastor como que le gusta. Con una ofrenda lo solucionamos todo. Al Eterno no. No le agrada. ¿Qué dijo en Jeremías 7, 22 y 23? Porque no hablé yo con sus padres, ni nada les mandé acerca de ¿qué? De holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, ¿qué les dijo? Escuchen mi voz y seré a ustedes por Dios y ustedes me serán por pueblo. ¿Qué más? Anden en todo camino que yo les mande. ¿Para qué? Para que me sigan presentando ofrendas por el pecado. ¿Cuál era el plan del Eterno entonces? Que su pueblo, al tener la Torah, no viviera pecado. ¿Y qué iba a pasar con eso? Bueno, no tienes que presentar ninguna ofrenda por el pecado entonces. No hay necesidad. La ley de ofrendas por el pecado no era lo que el Eterno quiere.
Él quiere una relación con su pueblo. Él quiere que su pueblo le escuche. Él quiere que su pueblo le obedezca. Él quiere que su pueblo camine en su palabra. Esto nos demuestra, pero ahora, que el Eterno haya implantado los sacrificios por el pecado, solamente muestra una cosa, que el Eterno es tan misericordioso y que ama tanto a la humanidad, a su pueblo, que ya tenía el plan de redención. Él ya había preparado un Cohen, Agadón, un sumo sacerdote, y no era Aarón, a Yeshua el Mesías, quien murió, quien entregó su vida, quien resucitó, quien ascendió a los cielos y entró al lugar santísimo, no del santuario terrenal, sino del santuario celestial, en un templo no hecho con manos de hombres. Lo hicieron los ángeles, tal vez, no sé, no me dice la escritura, alguien lo hizo allá también, pero es un templo no hecho con manos de hombres. Y desde ese momento que él entró allí, tomó su función de sumo sacerdote. Por eso ahora, ¿qué está haciendo ahorita? ¿Qué está haciendo aunque no sea Yom Kippur? Está intercediendo por ti, está pidiendo por ti, bueno, por nosotros, pues, para que no más usted, yo también me incluyo, está rogando por nosotros. Hermanos, entró para expiar los pecados de su pueblo, fue con su propia sangre y lo hizo una vez y para siempre. Aquí sí vale decir, Baruch Hashem, bendito el nombre del Eterno, bendito el nombre del Todopoderoso. Ahora aquí viene el problema. Alguien que me escuche esto, pues entonces ya no hay necesidad. Mire, quedó claro. Espérame, no me has entendido entonces. No hemos entendido. Ya, pues usted está diciendo que ya se efectuó lo maravilloso, lo grandioso. Amados hermanos, Yeshua ya perdonó nuestros pecados. Y si es así, amados hermanos, entonces ya no hemos pecado desde que le entregamos nuestra vida. A ver, levanten la mano. ¿Quién no ha pecado desde que le entregó su vida? Y entre más lejos se hace ese día, más pecado hemos acumulado. Aquí sí. No tendríamos que esperar a Yom Kippur para implorar el perdón del pecado. Pero Yom Kippur no simplemente es un día de pedir perdón de pecados. Tiene muchas más acepciones. Amados hermanos, aquí es donde vamos a explicar un texto que muchas veces por no entender de qué está hablando, se tuerce. Capítulo 7 de Hebreos, versículo 11. Sí, pues, la perfección tuya, la limpieza perfecta tuya, fuera, porque lo hace un sacerdote levita, porque bajo él recibió el pueblo la ley de qué? De presentar las ofrendas, no la ley del Eterno. La ley la recibió Moisés antes de que hubiera sacerdotes levitas. Es más, Abraham ya tenía la Torá antes de que hubiera sacerdotes levitas. ¿Ok? Entonces, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, mire, sacerdocio levítico. ¿De qué está hablando entonces cuando habla de la ley? Ley de sacerdotes, no la ley del Eterno. Mire, ¿qué necesidad habría que aún se levantara otro qué? Sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley. Híjole, aquí sí. Hermano, ¿ya ven? Ya hubo cambio de sacerdote. Nosotros somos los nuevos sacerdotes en Cristo. Ya la ley de Dios ya no aplica para nosotros. ¿Ah, sí? ¿Es eso lo que está diciendo el texto? ¿Será eso? Póngame atención porque ya voy a cerrar aquí la primera parte, ¿verdad? De este día. Porque cambiado el sacerdocio, ¿hubo cambio de qué? Cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también ¿qué cosa? Cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Entonces, la Torá es perfecta.
Lo que es perfecto no necesita ser removido. Aleluya. Dios es perfecto. Amén. Lo que es perfecto no necesita estar haciendo cambios. Ah, bueno, me equivoqué. Es perfecto. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Si la Torah es perfecta y usted me está afirmando que lo es, ¿qué fue lo que cambió? Si no fue la ley. ¿Hubo cambio de qué? Gracias, hermana Pati. Así de sencillo. No fue la ley de Dios, la ley del sacerdocio. ¿Quién administra ahora la ley? Ya no los levitas. Bueno, Yeshua no puede estar presente para enseñarla ni llevarla a cabo. ¿Quién la administra entonces? Dele gracias al Eterno, que la Escritura tiene la respuesta, pero para que nos quede claro que no es cambio de ley, es otra cosa, es otra palabra la que está ahí, pero les gustó esa, cambio de ley. Y todo el mundo se alegró cuando vio esto, cambio de ley. ¡Oh, qué maravilloso! Ya no estoy en la ley. Ya. Porque ¿qué nos dice? ¿Qué dice la mayoría de gente? ¿Sabe qué? Mire. Ya la ley ya no existe para nosotros. Ven el libro de Hebreos, él dice que fue necesario que se cambiara la ley. ¿Será eso lo que está diciendo Hebreos? Que fuera cambiada la ley del Eterno. ¿Será eso? Aquel de quien se dice esto, ¿de qué? De que fuera sacerdote diferente. Es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Voy a decirlo claro, así. La muerte de Yeshua no removió la Torah, la instrucción del Eterno, la ley del Eterno. ¿Qué fue lo que cambió? Bien claro nos dice el sacerdote que se levantó, otro sacerdote, no otro sacerdote con una nueva ley, solamente un nuevo sacerdote, no uno levítico, sino de la orden de Melquisedec. Y lo probamos con 3 versículos de diferentes versiones bíblicas. Esta es la versión Septuaginta o de los 70 y dice así: pues trasladado el sacerdote por fuerza también de la ley, traslación se hace. Allá no dice cambio, dice traslación. ¿Alguien me entiende qué es traslación? Hermana Erika, por favor, ¿me puede trasladar un vaso de café? ¿Se va a quedar sin café? Me lo va a dar a mí. Me lo va a dar a mí. ¿Se va a quedar sin café? Otra versión, ¿qué dice? La versión Reina Valera, pero del oso. La versión antigua. Luego, traspasado el sacerdocio, este es el español antiguo, por eso dice así: necesario es que se haga también traspasamiento de la ley, traspasar la ley. No dice anularla, traspasarla. La otra versión que tenemos aquí es la versión Reina Valera, pero la 1990. Ustedes tienen que estar familiarizados con esa Biblia. ¿Saben por qué? Mayormente la usan la iglesia adventista. Y mira, hermano Edith, ¿qué dice ahí? Pues al cambiar el sacerdocio, ¿qué dice? Es necesario cambiar la ley. Ahí lo aclara bien. Ahí aclara perfectamente qué es lo que hay que cambiar. La ley del sacerdocio, no la ley del Eterno. Miren, ahora, ¿cuál es la palabra que aparece aquí? Trasladado o cambio. La primera. Hay 2 palabras: cambio, cambiar. Hay 2, pero son diferentes. La primera es esta que tenemos en pantalla: metatizen. ¿Y qué significa? La primera, cambio, literalmente transportar, cambiar de lados, figurativamente cambiar, convertir, trasladar, transponer. Gracias. La hermana me trasladó un pan, me transportó un pan y un café que estaba allá. ¿A dónde lo transportó? Aquí. Lo trasladó, para que me entiendan. ¿Ok? Nomás hubo un cambio. ¿Ok? Pero no lo está anulando. Nomás lo está cambiando de lugar. Exactamente, es el mismo. Ahora,
Y cuando dice cambio de ley, en la siguiente palabra que dice cambio de ley, ¿cuál es? Es la palabra metacesis. Ya no es metatitsemi, es metacesis. Pero se deriva de esta palabra. Es la misma. O sea, es una división que sale de ahí. ¿Y qué significa? Miren, es la palabra que acabamos de ver, esta que vimos, y significa transposición, transferencia, transponer. En otras palabras, amados hermanos, queda claro que lo que cambió fue, ¿qué cosa? El sacerdocio. Y al haber cambio de sacerdote es necesario que haya un cambio de ley. Pero no ley del Antiguo Testamento por la ley del Nuevo Testamento, no. ¿Quién la administra ahora? ¿Quién va a administrar la instrucción del Eterno? ¿Quién la debe de poner, de enseñar para que me entiendan? Solo cambió quién la administra. Y quien administra en este tiempo es un sacerdote del orden de Melquisedec, pero él es el sumo sacerdote, el Cohen Agadón. ¿Y los demás sacerdotes quiénes son? Aarón nada más era el sumo sacerdote, pero había sacerdotes. Ok, Yeshua es el sumo sacerdote. ¿Quiénes son los sacerdotes que tienen que enseñar lo que enseñaba antes Aarón? No, perdón, sus hijos de Aarón. ¿Quiénes son? Nosotros. Bueno, por si no lo saben, ahí le va. ¿Qué le dijo el Mesías a los sacerdotes? Note bien. Mateo 21-23. Cuando vino al templo, el Mesías va al templo. Los que principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, los que enseñaban, están ahí. Se acercaron a él mientras enseñaba y le dicen: ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Con qué autoridad estás enseñando aquí? Los únicos buenos somos nosotros. ¿Con qué autoridad tú estás enseñando? ¿Quién te dio esa autoridad? Ahora, ya lo dijo Juan. Lo que habéis oído no es de mi propia cosecha, no es de mi propia cuenta, es del Padre. Todo lo que he oído del Padre, eso les he comunicado. O sea, no se lo digo a ellos. ¿Qué les contesta? Respondiendo, Yeshua les dijo: yo también les haré una pregunta. Si me la contestan, también yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Ya saben que les pregunto acerca del bautismo de Juan. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Se ponen a dialogar, porque esos tontos no eran. Eran inteligentes, se ponen a dialogar. ¿Qué decimos? Si decimos que es de Dios, nos va a decir, lo primero que nos va a preguntar: ¿por qué no le creíste? ¿Por qué no se bautizaron? ¿Por qué no fueron a hacer tevilá? ¿Por qué no se sumergieron? ¿Por qué no se purificaron? Pero si decimos que era de los hombres, la gente tiene respeto por Juan, sabe que es un profeta, nos van a callar. Mejor hay que decirle que no sabemos. Y así le respondieron: no sabemos. Bueno, entonces yo tampoco les digo con qué autoridad damos esto. Así de sencillo. Y les pasa a contar dos parábolas. Una de los dos hijos, ¿verdad?, que envía a trabajar a su labor. Uno de ellos le dice: no voy a ir, no quiero trabajar para ti. Pero al final de cuentas, arrepentido, ¿verdad?, cambia de parecer y va y trabaja. Al otro le dice: ve a trabajar a mi viña, hijo, ve a trabajar. Sí, papá, yo voy. Ay, como son los hijos. Le digo: sí, ahorita, nomás te das la vuelta. Exactamente así le dice. Y no fue. Y les pregunta el Mesías: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y ellos le contestaron: el primero. ¿Cuál? El que dijo que no iba, pero después cambió de parecer y fue. Ese es el que hizo la voluntad de su padre. Ahora recuerden a quién está contando las parábolas, porque luego las está contando. Él no se mueve del lugar, sigue en el mismo lugar. Luego les cuenta cuál. La de la parábola de la viña. Había un hombre, ¿verdad?, rico, que tiene una viña, la arrendó, y a pasado el tiempo envió a sus siervos a que fueran por lo que le correspondía. Ya sabe la historia. A unos los mataron, ¿verdad?, a otros los apedrearon y nunca le dieron nada al dueño de la viña. ¿Qué va a pasar entonces cuando venga? Porque miren, dice que después envió a su hijo, verso 38, mas los labradores
Cuando vieron a quién, al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando, aquí hace una pregunta al Mesías, ¿a quién? A los que les ha estado hablando. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores que mataron a sus... ahora sí que, como dijo el Mesías, mataron a los profetas, a los que el Eterno enviaba, mataron a cada profeta que se levantaba a hablarles del Eterno, lo mataban. Esos son los que iban a buscar el fruto. ¿Ok? Luego vio a su hijo. Aquí todavía no lo matan, pero lo van a hacer. Entonces le dijeron, ellos mismos responden, ¿qué le hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará, le dará su viña. ¿A quién? A otros. Aquí ponga atención, porque ese otro labrador es ¿quién? A ver, hermano Otero, ¿quién es? Cristo. Bueno, sí, pero él le va a dar la viña a otros que la trabajen y ahora den su labor. A nosotros. Así es, hermana. Dígalo, que lo escuchen. Diga, nosotros. Porque estos no quieren hablar hoy. A nosotros. ¿Okay? Que le paguen el fruto a su tiempo. El problema es si no estamos dando fruto. Si nada más estamos siguiendo una religión. Si nada más estamos haciendo lo que todos los demás hacen. ¿Ok? ¿Qué va a pasar entonces? Mire, verso 43. Verso 43. La misma historia. Usted lo lee completo en casa. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado ¿de quién? De ustedes, y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Hablando de la piedra escogida y preciosa, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Aquí te quebrantas o te quebrantas delante del Eterno. Pero quien ahora sí, una cosa es que tú caigas sobre la piedra y te quebrantes delante del Eterno, pero otra cosa es que la piedra te caiga a ti. Mira, cuando tú caes sobre la roca, te vas a quebrantar, te vas a humillar, te vas a doblegar ante él, pero si la roca cae sobre ti, te va a despedazar. ¿Ok? ¿Qué más les dice? ¿Qué más les dice? Verso 45. Oyendo sus parábolas, ¿quién? Los principales sacerdotes y los fariseos que entendieron. Que hablaba de ellas. ¿Nos estás diciendo a nosotros eso? Tú te estás metiendo con nosotros. ¿Y qué intentaron? Matarle. O sea que esto de quererle matar, no crea que fue algo que sí que se ocurrió. Ya estaban planeándose, ya estaba. Así que quien ahora opera la instrucción, las ordenanzas, la palabra del Eterno, ¿quién la administra ahora? Si a ellos les dijo, se los voy a quitar. Miren, un texto que no lo tengo en mis notas, pero está aquí en el PowerPoint. Un texto un texto bien conocido, pero menos de medio versículo. Sí, porque eso sí, ¿quién no conoce esto? Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Le faltó conocimiento. Pero mire, no es ni medio versículo. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no, China? Bueno, China, ¿verdad que no? Ay, mira, de aquí a acá hay mucho más que de aquí a aquí. Y mire, esta nunca te la dicen, nunca. Mire, ahora, por cuanto desechaste, ¿qué cosa? ¿A dónde obtenemos el conocimiento? Esta es pues nuestra sabiduría, este es nuestro entendimiento. La Torá, la palabra del Eterno, su instrucción. Por cuanto desechaste, ¿qué cosa? El conocimiento, ¿qué dijo? Te quitaré el sacerdocio, te voy a quitar el sacerdocio. ¿Y por qué te olvidaste de qué? ¿Quiere eso usted? Olvídese de la ley de Dios si quiere. No, es que la ley ya no es para nosotros, ¿ok? Olvídese, se olvida de tus hijos. Más claro, yo creo que no está ni el agua pura. ¿Ok? Entonces, amados hermanos, ahora, ¿quién es el que permanece? ¿Cuál sacerdocio no va a ser cambiado? ¿El de Leví, el de Aarón o el de Melquisedec? ¿Cuál ya no va a ser cambiado? ¿Cuál es el que permanece para siempre?
Amén. Y nosotros pertenecemos a ese sacerdocio. Y dice, pero claro, pero si es que permanecemos. Si no permanecemos, también vosotros seréis. Así de sencillo. ¿Qué dice la Escritura? Ahora, los otros sacerdotes tenían que levantarse otro y otro. ¿Por qué? Porque morían. Dice la Escritura, verso Hebreos 7:23, y los otros sacerdotes, los de la familia de Aarón, llegaron a ser ¿cuántos? Muchos. ¿Por qué? Debido a que por la muerte no podían continuar. Mas ¿quién Yeshua, por cuanto permanece solamente por algunos días. Para siempre. Aleluya. Tiene un sacerdocio que es inmutable. A ver, que no se inmuta. A mí no me espantas. ¿Qué es inmutable? Exacto. Que ya no se, que le busques por donde le busques, no se puede cambiar. No se puede cambiar. Por lo cual, como no puede cambiarse y sigue siendo sumo sacerdote y sigue siendo el Cohen Agadol, por lo cual puede también salvar perpetuamente ¿a quién? No al mundo entero. Olvídese de esa idea romántica. ¿A quién? A los que por él, solamente a los que por medio de él, de Yeshua, se acercan ¿a quién? Al Padre eterno. ¿Qué más dice? Viviendo, ¿quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién está vivo? ¿A quién le cantamos y quién decimos que vive? Y que vive para siempre. Yeshua, viviendo para interceder por ellos. Pregunta, ¿a qué entraba el sumo sacerdote, el Cohen Agadol, en Yom Kippur, al lugar santísimo? ¿A qué entraba? A interceder ¿por qué, hermano amigo? Por los pecados del pueblo. No iba a pasarse un momento, una experiencia religiosa. Él no iba, es más, él iba con temor de que podía morir. Él no iba, ay, va a estar bueno esto, sí, me van a envidiar todos, y ajá, con que entraste y viste lo que había allá. No, él iba temblando, hermano, porque podía morir. Estoy tentado de decirles qué hacía para no morir, pero no se los voy a decir. ¿Quieres saber? Venga para la fiesta de Yom Kippur. ¿Y qué está haciendo Yeshua en este tiempo? Viviendo siempre para interceder por nosotros. Amén. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Entraba a interceder. No mates al pueblo. No acabes con él. Déjanos vivir. Verso 26 de Hebreos capítulo 7. Porque tal, o sea, ese tipo de sacerdote nos convenía. ¿Por qué? Porque no tiene que ofrecer como Aarón un toro por él primero para cubrir su pecado. Este sacerdote es santo. ¿Qué más? Inocente. ¿Qué más? Sin mancha. Otra cualidad, apartado de los pecadores. Y una más que nadie puede igualar. Y hecho más sublime, más majestuoso, más alto que ¿qué? Que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, los familias de Aarón. ¿De qué? De ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo ¿cuántas veces? Una vez y para siempre, ofreciendo no un carnero, no un macho cabrío, se ofreció él mismo. Él mismo. Ahora, el escritor de Hebreos, en el capítulo 7, 8, 9 y 10, está relatando lo que ocurría en Yom Kippur. Al entrar al lugar santísimo, a ofrecer un sacrificio por él mismo, después una ofrenda por el pueblo. Bueno, si alguien aquí dice, bueno, ya el Mesías, Yeshua, ya hizo eso por mí.
Así que entonces yo ya no tengo que celebrar Yom Kippur, porque ya me perdonó mis pecados. Y voy a decir, la muerte de Yeshua no removió la Torah. ¿Por qué? Porque él mismo dijo, no piensen que vine a anular o abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar. ¿A qué vino? Para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que ya no existan, ¿qué cosa? El cielo y la tierra, ni una yod, la letra más pequeñita del alfabeto hebreo, porque va también por medidas. La más chiquitita, que es como una comita, una coma. Ni una tilde. Ya sabe que la tilde es el puntito que lleva las palabras que tienen acento. ¿Ok? Ni una jota, ni una tilde pasará de qué. ¿Hasta cuándo va a estar todo? ¿Hasta cuándo sigue vigente? Dígalo conmigo. Hasta que todo se haya cumplido. ¿Y verdad que no todo se ha cumplido? Entonces, por las mismas palabras del Mesías, la ley de Dios está vigente. ¿De qué piensa, hermano? ¿Sí o no? Si no, pues de aquí nos regresamos, ¿verdad? ¿De qué piensa, hermano? ¿Sí? Entonces, solamente hubo cambio de qué? De sacerdocio. Entonces, Yom Kippur sigue siendo ¿qué cosa? Una Mikra Kodesh. Una santa convocación. ¿Ok? Y es así porque el espíritu de la instrucción de la ley quedó intacto. Habiendo efectuado Yeshua el Mesías nuestro rescate, las festividades no son anuladas. El que haya muerto y cumplido ciertos aspectos proféticos no anula las festividades. ¿Cómo lo pruebo? Es más, cobra mayor sentido. Mire, vamos a ver, por ejemplo, Pesaj, la Pascua. ¿Qué significa ahora que Él murió? Que ya no la celebramos. A ver, hermano Víctor, yo sé que le duele la garganta, pero ¿qué significa? Usted que me movió la cabeza. Que no. Yo moví mi cabeza. Usted nomás movió la cabeza. ¿Sí? A ver, pero ¿qué significa? Que Él ya murió y murió en Pesaj. Que ya no la celebro entonces. Mire, cobra más sentido, cobra el sentido real. Porque ¿se acuerdan que Él dijo? Cada vez que hagan esto, háganlo ahora en memoria de ¿quién? De Yeshua, de Él. ¿Ok? Y cada Pascua anunciamos la muerte de nuestro Mesías. Cobra sentido. El Cordero de Egipto aplicado al Mesías ahora cobra sentido. No anula la festividad, le da el sentido correcto. El que el Mesías Yeshua haya cumplido, y no puedo decirlo ahorita, ¿verdad? Lo de Yom Kippur también. Quiero decirle una cosa importante. No anula la festividad. Le da la importancia adecuada. ¿Por qué? Porque ahora el Mesías ya nos volvió a restituir al reino que dice Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real, nación. Lo que les dijo en Éxodo 19. Ya te restituyó. Es como cuando de pronto el jefe se enoja contigo y te restituye del puesto. Y pone a otro y ahí anda uno como que no le gusta a uno, ¿verdad? Pero de pronto el jefe dice, te voy a restituir a tu puesto. Y te lo da de regreso. Allá anda uno con el cuello levantado. Mira, me lo volví a ganar. Fue quitado toda la gente del sacerdocio. El único que tenía posibilidad era Aarón y sus hijos. Ni aunque fueras levita, no tenías posibilidad. Tenías que ser descendiente directo de Aarón. Si no, estabas fuera. Pero ahora viene el Mesías y dice, no, tú vas a ser parte de un sacerdocio que ya no voy a remover, que ya no voy a cambiar, que ya no voy a quitar. Pues eso es motivo para eso. Eso sí, es motivo para exaltar al Rey de Gloria. Eso sí es motivo. Entonces, no ignoremos esa santa convocación. Vamos al capítulo 10, verso 21. Dice así: teniendo un gran sacerdote o un sumo sacerdote, un joven agadol, sobre la casa de ¿qué? De Dios. Acerquémonos
Acerquémonos. ¿Con qué? Con corazón sincero. ¿Qué más? En plena certidumbre de fe. ¿Qué más? Purificando los corazones de... Y otra cosa más. Lavados. Los que no tienen un sumo sacerdote no se pueden acercar ya. Antes se podían acercar por el sumo sacerdote que ofrecía los sacrificios. Hoy no tienes, pero bendito sea el Eterno que ese no es nuestro caso. Nosotros tenemos un Cohen Agadol, un sumo. Ahora sí que me la va a perdonar, pero nosotros sí tenemos un sumo pontífice. No como los otros que dicen que tienen y no puede hacer nada. Y no puede ni por él mismo, menos por nosotros. Así que dele exaltación al Rey, que ese hombre no es nuestro sumo pontífice. ¿Quién es nuestro Cohen Agadol? Yeshua HaMashiach. Ok, y él sí nos dice, acércate. ¿Sabes una cosa? El Talmud, yo no lo menciono, usted nunca me va a estar escuchando. El Talmud dice y que mire y que yo le enseñe el Talmud. Lo voy a mencionar por esto, porque están registrados, son registros rabínicos, históricos, que están documentados hoy en día, como así como de pronto las anotaciones pastorales de hoy en día. Bueno, está documentado que 40 años antes de la destrucción del templo, el listón, la cinta que ponían en el cuerno del macho cabrío y ponían otra cinta en el templo, esa cinta siempre, todas las historias desde que lo hicieron, no sé cuándo empezó, pero desde que lo hicieron, la primera vez se cambiaba de rojo a blanco y era la señal de que el Eterno les había perdonado su iniquidad. Pero 40 años antes, eso está documentado en el Talmud, no volvió a ocurrir. Ahora, años 70 es la destrucción del templo. ¿Qué ocurre 40 años antes? $40 años antes. Exacto. Entonces, desde que murió el Mesías, aunque no murió en Yom Kippur, ¿cuál es la única ofrenda que el Padre Eterno públicamente y en cara de los que le servían les dijo: ya no me gusta tu ofrenda, ya no la acepto? Solamente hay una que estoy aceptando. ¿Cuál? La que nos dice la carta a los hebreos. Desde la muerte del Mesías, Yeshua, ese listón rojo no volvió a cambiar a blanco. Y lo sabe el judaísmo, lo sabe la historia. Y aún así, no quieren reconocer que este hijo del Mesías, hijo del Eterno, perdón, que nosotros sabemos es el Mesías, aún así no lo quieren reconocer. Pero es parte del plan del Eterno. ¿Ok? Entonces, amados hermanos, usted sí no sabe por qué ocurrió ese milagro. ¿Y por qué? Porque ahora la única ofrenda aceptable por el pecado es la de nuestro bendito Mesías. Amén, aleluya. Así que, otra vez nos dice, ¿qué dice? Ahora sí lo marqué con diferente color. Acerquémonos, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos ¿con qué? Corazón sincero. Vamos a ver esto. ¿Qué es corazón sincero? Porque es lo primero que nos dice: acércate. ¿Cuándo? O sea, al Eterno, con corazón sincero. ¿Qué es con un corazón sincero? Sin hipocresías. Sé honesto. Despójate de lo que te estorba para estar en esta cita divina con Él. Aleluya. ¿Qué te está estorbando? Yo puedo verte, tú no puedes ver a mí. Ay, qué santo es el hermano. Mira cómo llora cuando está lavando el Eterno. Tú me puedes ver a mí así, de pronto en algún momento, pero no sabes lo que hay en mi interior. Yo te puedo ver a ti, pero no sé qué te está estorbando. Pero ¿sabes quién lo sabe? El Eterno y tú. El Eterno y tú. Tú sí sabes qué te está estorbando. ¿Y qué dice? Quítatelo. Limpia ese corazón. Limpia lo que te estorba para estar limpios en esta cita divina, puros. ¿Y pero cómo? Aparte de limpiar el corazón, ¿cómo más me acerco a Él? En plena certeza de emuná, de fe. En plena certidumbre de fe. ¿Y qué es esto? Con toda la seguridad de que tu sumo sacerdote, amados hermanos,
Él ya hizo lo que tenía que hacer para que ahora tú no te andes escondiendo, no le andes haciendo a la Adán y Eva. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, hijo? Usted jugando a las escondidas con sus niños. Y le estás viendo ahí que está en el closet, y ahí se le está saliendo el guarache, el zapato, la chancla ahí. ¿Y dónde estás, hijo? No te encuentro. El niño escondido no sale. De pronto te acercas, aquí estás. El eterno así lo estaba viendo. ¿Por qué te escondes, hijo? ¿Comiste del fruto que te dije que no comieras? Ay, la mujer, Señor. La mujer. Esa es la culpable. Y la mujer, la serpiente, Señor. Ya la serpiente no hay a quien echarle la culpa. Y desde entonces, toda la culpa de quién es, de Satanás. Siempre todo. ¿Por qué, hermano? Satanás, hermano. Un día estaba siendo juzgado un hombre ahí en el juzgado porque se robó unos huevos. Nada más que era cristiano, ¿no? Y le dijo al juez, ¿por qué se robó los huevos? El diablo, Señor. Pero el diablo estaba siendo juzgado ahí en otra corte. Y dijo, no, momento, a mí no me gustan los huevos. Ríase si quiere, pero ¿de quién es la culpa cuando cometemos un error? ¿De quién es? ¿Del diablo? No, es de nosotros. Le echamos la culpa a él, pero no es culpa de él. En plena certidumbre de fe, de que tu rey ya hizo lo que tenía que hacer. Acércate ahora al Padre, pero límpiate. Límpiate, ¿qué más? Purificados los corazones de qué? ¿Qué es mala conciencia? Díganlo, porque a lo mejor ni lo entendemos, lo leemos y no entendemos qué es mala conciencia. ¿Qué es una mala conciencia? A ver, díganme a alguien, por favor. Andar pensando mal de tu hermano. Pensar de Edil. ¿Qué será que vienes de tan lejos nomás para ver cómo que predicamos aquí? Seguro que anda de espía. Ya, ¿qué es eso ya? No lo pensé, hermano, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ya es un corazón que no está limpio. Ya está maquinando cosas. Esta hermanita no viene. ¿Y qué hay que hacer? ¿A qué hora vino? ¿Qué hablar? En lugar de que digas, gracias, Padre Eterno, tu hija tenía problemas, no podía venir, pero ahora está aquí. Amén. Pensando luego, cosas malas. Una mala conciencia. ¿Qué más? Bueno, aquí vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que no te deja tener una conciencia tranquila? Te has ido a la cama, te has ido a acostar y no puedes ir a dormir. No porque no tengas sueño, porque algo está ahí. Miren, hay personas que no pueden dormir porque no hayan cómo seguir ocultando su pecado. ¿Qué dice aquí? No hay almohada más cómoda que una conciencia tranquila. Cuando usted está en paz, hasta con usted mismo. Mira, si no estás durmiendo porque no puedes dormir, ok, estás en comunión con el Eterno. Gracias. Padre, gracias por este día. Veo a mi cónyuge, no voy a decir si esposo o esposa. Veo a mi cónyuge, está ronque. Gracias, Señor, por darle sueño tranquilo. Pero cuando tienes la conciencia intranquila, no estás buscando el rostro del Eterno. Estás maquinando cómo seguir tapando tus maldades y tus pecados. Entonces, ¿qué es lo que no te deja tener una conciencia tranquila? No me lo digas, ni se lo digas a nadie porque te va a juzgar. Tú ya lo sabes. Pero quita eso que te quita esa tranquilidad de tu mente. Sácalo. Déjalo. Me dijo una señora una vez, hermano, no sé cómo hacerle. El hombre con el que estoy es casado, pero lo intento y no puedo dejarlo. Sí puedes. Lo que pasa es que no quieres. Si es casado, déjalo. No quieres. Es lo que sucede. ¿Cómo al drogadicto se le quitan las ganas de marihuanear estando en la prisión?
Lo que no puede. Si no puede ni la prisión ya se ve ahorcado, no puede dejar de drogarse. ¿Cómo la prisión hay que dejar? Entonces, y no puedes hacer lo mismo afuera. Me voy a amarrar el calcetín, me voy a amarrar el dedo gordo del pie y voy a agarrarme la mano y no lo voy a hacer. Tengo que hacer un cambio en mi vida. Tengo que hacer un cambio. ¿Quieres cambios verdaderos? Atrévete a hacerlo. No nomás te la pases orando. Señor, si tú quieres, Dios. Si tú quieres, cambia. No, Él quiere. Y ya hizo lo que tenía que hacer. Tú eres el que no quiere. Tú eres el que de pronto no quiere, a pesar de todas las posibilidades y las facilidades que te está otorgando. Una cosa sí les digo, aquí hacen del mejor camino. De verdad, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Lo probaste? Bueno, nomás por eso vas a volver. ¿Ok? Entonces, alguien podría decir, pero bueno, si en el Mesías Yeshua ya fueron perdonados mis pecados, y claro que así es, entonces, desde que te perdonó, desde que te limpió, ya no te has vuelto mucho. Ya no has vuelto a fallar, ya no has vuelto a pecar. ¿O sí? Ahora, eso no tendría que esperar un año. Tendría que ser cuando tú te das cuenta que has fallado, inmediatamente pedir perdón. Inmediatamente. ¿Ok? Cuando nos damos cuenta que hemos cometido un pecado, tenemos que ir en arrepentimiento. Pero ¿sabe? Hay ocasiones que ni cuenta nos damos que hemos fallado. ¿Cuántas veces a lo mejor usted me ha dado nada más la mano? Un ejemplo. Y yo en mi mundo, ni siquiera vi tu mano, me di la vuelta y ya te molesté, ya pequé con. Mire, ¿qué dijo David? Dice, Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios pecados, errores? ¡Líbrame! ¿De qué? Hay momentos, hermano, a ver, ¿alguien ha cometido un pecado que no se dio cuenta y después lo entendió? Yo creo que todos. Todos. ¿Por qué? Porque muchas cosas de la palabra no las sabíamos. O sea que lo hicimos lo contrario a lo que dice la palabra, y después, yo hice esto una vez. Líbrame de los que me son ocultos. Libra también a tu siervo de pecar. ¿Qué cosa? No permitas que esos pecados me controlen. Entonces voy a estar libre de culpa. ¿Ok? Y seré inocente de grandes pecados. Así que hoy es el día de Yom Kippur, es un buen día para decir al Padre Eterno, líbrame de los pecados que no me di cuenta que cometí contra ti, perdónanos. Los errores, y tengo la intención, tengo ganas de decirles, mire, el Mesías Yeshua fue muerto por los pecados de que no sabían por qué lo estaban haciendo. ¿Qué dijo cuando estaban en el mar? Padre, perdónanos, porque bien saben lo que están haciendo. No saben. Pedro les dice, si ustedes hubieran sabido que él era el Hijo del Eterno y el Mesías, no lo hubieran crucificado. Shaul lo dice, si hubieran conocido al Rey de Gloria, no le habrían crucificado. ¿Por qué? Era principalmente la ofrenda del carnero y del macho cabrío que se mataba y se ponía la sangre adentro del santuario. Principalmente era por los pecados de ignorancia. Principalmente era por eso. Ahora, también nos dice el libro de Hebreos, hablando en este mismo contexto de Yom Kippur, que si no pides el perdón, que si sigues pisoteando, aquí está el texto, mira. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merece quién? El que pisoteare, ¿qué cosa? Al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado. ¿Qué sangre ofreció el Mesías? La de él mismo. No era de un toro, no era de un macho cabrío, no era de un carnero, era la sangre de él. Hay aquel que tenga por inmunda esa sangre. ¿Y qué? Y siga pecando. Y haga afrenta a quién? Al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia, al Espíritu que te hizo volverte a Él, regresar a Él. Cuidado, ¿no? ¿Sí? Entonces, también está escrito, ¿verdad que sí?
Qué horrenda cosa es caer en manos de quién? De un Dios vivo. Así que en el día de Yom Kippur es un buen día para pedir perdón. Por otro lado, si nuestra conciencia no está tranquila, porque tengo enemistad con alguien, vaya y pídale perdón. Reconcíliese. ¿Qué dice el Padre Eterno? Si traes tu ofrenda y te das cuenta que tienes un problema con alguien, no dice, preséntame la ofrenda y después vas. Eso tendría un pastor. Y el Eterno dice, no. Vaya primero, arregle el problema con su hermano y luego viene y me presenta la ofrenda. Entonces, ¿cuántas veces pasa Yom Kippur y seguimos enemistados? ¿No? Pero nada más que curioso. Nada más entra a Sukkot y bien contentos, cómico. ¿Eso sería hipocresía? Porque tuviste tiempo para arreglar realmente las cosas y no quisiste. ¿Ok? ¿Qué más nos decía el texto que leímos? Purificados los cuerpos con agua pura. ¿Tengo que ir a fuerzas al mar a purificarme? Mira, lo puedes hacer en tu casa, en la regadera, pero límpiate. E incluso para venir en Shabbat, no venga suciecillo, no venga cochinón, hombre. Báñese. Yo le aseguro que se va a estar a una fiesta. Ahí se vaya. Va a haber una persona importante, bien bañadito, bien desplegado, con el cotonete, ¿verdad? El hisopo se pasa. El hisopo es el cotonete que se usa en Centroamérica. Así le llaman, para que me entiendan. ¿Ok? Se pasa la toallita, se echa cremita, se echa sus coloretes, se echa sus perfumes, etc. ¿Y para ir con el rey? ¿Para venir ante el rey? ¿Qué hacían los sacerdotes cuando tenían que entrar al lugar santo y a cualquier lugar que entraban? ¿Qué tenían que hacer? Por eso había una fuente de bronce para que se purificara. El Padre Eterno entonces nos dice, limpiados los cuerpos con agua pura. Ese día, báñate. El religioso no se baña, no se limpia, no, anda con cara de, uy, ando ayunando, por favor, ando bien rematado, ay, por favor, mírame cómo está. ¿Qué dijo el Mesías? ¿Vas a ayunar? Límpiate, lava tu cara, sonríe. Que no le demuestres a la gente que andas ayunando. Porque nada más lo vea tu Padre. Amén. Nos vamos a ponernos todos aquí en Facebook el día de Yom Kippur. ¿Verdad que no? Vamos a venir descalzos entonces. No, véngase bien arregladito, véngase bien vestido, véngase bien peinado, véngase perfumado si quiere, hombre. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué? Porque ya nos dijo cómo, en plena certeza de fe, limpieza del alma, purificados los corazones de mala conciencia. Eso sería el del espíritu, alma, con un corazón puro. Limpios del cuerpo, lavados. Es exactamente lo que dijo el apóstol Pablo, Shaul, en la primera carta a los tesalonicenses. Y el mismo Elohim, el mismo Dios de paz, los santifique por completo. ¿Qué es completo? Todo tu ser. ¿Y qué es todo tu ser? ¿Qué somos? Espíritu, alma y cuerpo. Y no somos tres personas, solamente que tenemos tres esencias. Espíritu, alma y cuerpo, que eso sea guardado, ¿qué cosa? Para la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. ¿Hay necesidad de pedir perdón si estás bien? No, no hay. Pero el problema es que a veces fallamos. Hay necesidad de estar pidiendo perdón. No, no lo hay. No. Cuando tú no ofendes, no tienes por qué pedir perdón. Pero si no tienes nada por qué afligirte en ese día. Hay muchos de nuestra familia que no han conocido esto. Hay muchos creyentes en Cristo que no han conocido lo que ya te fue revelado. Clama por ellos. Humíllate por ellos. Pide por ellos. Supliquemos por ellos. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, Yom Kippur está conectado también con la venida del Mesías, ya que en ese día estaremos ante Él para la gran redención. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué es una moadei o moedim? Una cita.
¿Y qué es una cita? Una Mikra Kodesh es un ensayo también. Amén. ¿Un ensayo para qué? Para lo que va a venir exactamente el día que ocurra. Ahora, el mundo va a estar siendo juzgado. ¿Y usted? Cobertura. Eso significa que capaz. Cubrirte. A ti te va a cubrir mientras al otro lo están juzgando. Y no es que sea motivo de alegría, no. Pero si no nos ponemos a cuentas, allá vamos a estar en el piso. Ahí vas a estar. En lugar de estar cubierto, para que no te toque la ira del Eterno, vas a estar en la ira del Eterno. Así que uno escoge, o caes tú en la roca, te humillas, o la roca te come. Uno lo elige. ¿Y qué nos dice el escritor de la carta a los Hebreos? Hablando en ese contexto. Mantengamos firme, sin fluctuar, sin titubear, sin desmayar, la profesión de ¿qué? De nuestra esperanza. Bueno, aquí voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es tu esperanza? A lo mejor yo estoy loco y pienso que todos tenemos la misma esperanza, y a lo mejor tú tienes una esperanza y yo tengo otra. ¿Cuál es su esperanza? ¿Por qué va a una congregación? ¿Por qué estudia la Escritura? ¿Por qué adora al Eterno? ¿Por qué busca de Elohim? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Perdón? Tener vida eterna. ¿Y los demás? También. Bueno, ya ve, resucitar. Y no es que sean dos esperanzas diferentes, nada más que una complementa a la otra. ¿Verdad que sí? Pero a veces tenemos que hacer estas preguntas porque uno se va corriendo, piensa que los demás se están entendiendo perfectamente. Bueno, esa no es mi esperanza, ese hermano está loco. Hay aquí a lo mejor un chico que está enamorado de una esperanza, ella, y mi esperanza no la toques. No te la vamos a tocar. Pero entonces mantengamos esa profesión de nuestra esperanza. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa esperanza es fiel y verdadera? Porque fiel es el que prometió. No es mi esperanza. No, yo no te estoy prometiendo nada. Es de quien te lo prometió. Él es fiel. Díganlo conmigo. Él es fiel. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Él dijo y así será. Y considerémonos, ¿qué cosa? Unos a otros para estimularnos ¿a qué? A lo que es el verdadero sacrificio que le agrada al Eterno, a las buenas obras y al amor, amados hermanos. A eso es lo que hay que estimularnos. Ahora sí viene lo que es especial para ese día de Yom Kippur. Aquí está la respuesta. Perdón, hermana Pat. Le pido perdón, hermana, que me tardé tanto para llegar. No. Aquí está la conclusión de la problemática que tenían los judíos mesiánicos en aquel tiempo. No dejando de congregarnos. ¿Cuándo? En Yom Kippur, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día, ¿cuál día? A ver, pregunten por ahí, fíjense cuándo cae Yom Kippur ahí. A ver, Natalie, ¿cuándo empieza? Mira. No lo mires. ¿El viernes? El martes. ¿Cuál martes? ¿Ya es? Bueno. Se puede aplicar a alguien que no lo ves en un servicio, 2, 3, 4, 5. No dejen de congregarse, porque algunos sí se puede aplicar. Pero exclusivamente es Yom Kippur. Es como si el escritor de Hebreos nos dijera: respeta la Mikra Kodesh. No dejes de congregarte. ¿Ok? No les está diciendo, bueno, porque ya el Mesías murió, ya no vengan. No dejes de congregarte. Porque en este contexto del capítulo 7 al 10 está hablando de lo que se hacía, de lo que acontecía en Yom Kippur. Y no está hablando del Shabbat. Oye, no dejes de congregarte el Shabbat, que también se puede aplicar. Pero está hablando de lo que era para unos una costumbre, ya no ir a la celebración. Pero mientras ese día llega, vamos a exhortarnos. ¿Cuál día? El día de la redención final, que es a lo que apunta Yom Kippur. Mientras llega ese día, vamos a exhortarnos para que nos presentemos limpios en espíritu
alma y cuerpo. Amén. Una persona me dijo, yo ya leí varias veces la Biblia y sobre todo esos capítulos que usted menciona. Nunca dice ahí Yom Kippur. Hermanos, no hay que ser muy entendido, muy estudioso. Ya me fui, ya me pasé. Lo voy a dejar ahí. No hay que ser muy estudioso para comprender de qué está hablando. Mire, cuando yo digo, por ejemplo, campos de concentración, Alemania, no necesito mencionar Segunda Guerra Mundial para que alguien sepa de qué estoy hablando. Simplemente porque entiendes, ¿verdad? El puro lenguaje te indica de qué estamos hablando. Cuando decimos en México, el día del grito, no necesito decirte la fiesta de la independencia en México, no. Inmediatamente alguien que conoce el contexto sabe de qué está hablando. Ahora aquí, el lenguaje que está incluyendo es el lenguaje de Yom Kippur. Es lo que está mencionando. ¿Y qué nos dice? Ya para lo que viene el verso 16. Perdón, me equivoqué. Estamos aquí. Así que, hermanos, teniendo libertad, ¿para qué? Para entrar ¿a dónde? A donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. No era cada vez que se le ocurría. Recuerden que yo lo dije, 7, 8, 9 y 10 de Hebreos, contexto es Yom Kippur. Ahora, ¿cómo podemos entrar allá si no tenemos sangre de toro ni de machos cabríos? Por la sangre de Yeshua el Mesías, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Ya lo hablaremos en detalle. Esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ya saben lo demás, ya lo leímos. ¿Ok? Así que, hermanos, acerquémonos. Este último pasaje lo dejé para el final porque quiero que notemos la importancia de celebrar Yom Kippur. El texto nos dice que ya tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, donde, repito, solamente una vez al año se entraba. Pero aquí en Hebreos, en la carta a los Hebreos, dice que nosotros ya tenemos el privilegio de entrar. Pero ¿a cuál lugar santísimo se refiere? ¿Al del templo terrenal que estaba en Jerusalén o al tabernáculo celestial? ¿A cuál lugar santísimo se estará refiriendo? Al celestial. Al celestial. ¿Ok? Entonces, y repito, ya hice la pregunta ayer, ¿qué hace un tabernáculo en el cielo? ¿Está de exhibición para que la gente vaya y pague las pesetas ahí para entrar? ¿Está de adorno o tiene una función? Bueno, ahora, también entiendo que la escritura dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia. Aquí es ¿para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El problema es que a veces confundimos confiadamente con confianzudamente. Me acuerdo que una ocasión estaba yo en mi cuarto, ¿verdad? Que yo le llamo oficina, para que se oiga más elegante, estudiando. Y entra, hija, era la Shelly. Le digo, ¿qué? ¿Tú no tocas o qué? Dice, cálmate, soy tu hija, dice. Yo soy tu hija. ¿Y puedo entrar, no? Me quedé, sí, tienes razón, eres mía. Cualquier otra persona debería de tocar, pero tú eres mía, tú puedes entrar. Ahora, ella lo hizo confianzudamente. Y hay una diferencia en confiadamente. ¿Qué es confiadamente? ¿Por qué podemos ir confiados? Porque ya sabemos quién nos abrió el camino, que fue el Mesías Yeshua. Pero otra cosa es entrar confianzudamente. Yo puedo entrar a la presencia de Dios cuando yo quiera y a la hora que yo quiera. Sí, bueno. ¿Sabe? ¿Cómo se nos permite ahorita entrar? ¿Cómo? A la presencia del Eterno. Hermana. Hermano, en esta parte está bonito con la razón de que muchos de afuera saben que de Dios y han oído, pero es tanto el pecado que tienen, que quisiera caminar y llegar al altar
quisieran poder tener el privilegio que usted y yo tenemos. Y saben que es tanto su pecado, el asedio que traen, que no se sienten, reconocen que son indignos y saben que hay un camino para estar, pero van con miedo, van con temor, no van confiando en que Dios los vaya a recibir y les perdona sus pecados. Así de fácil, pues muchos dicen, pues qué fácil decir y pecar, que acabó Dios, es Dios y no va a perdonar. Esa es mucha confianza que se toma Ok, gracias. Miren, espero que no les vaya a romper el romanticismo que luego hay. Lo que voy a decir, esté tranquilo, espérenme, ya al final lo concluimos y lo analizan. Y ya no me está notando mucho. Espero no romper el romanticismo. Hay uno que ya pudo estar allá. Es más, dos. Pablo también dice que él fue en el Espíritu, ¿verdad? Y que vio cosas que no se podían contar. Pero hay uno que sí estuvo, y estuvo en el Espíritu nosotros. Por más que alabamos al Eterno y que lloramos, y que nos derramemos y que nos humillemos, de pronto no podemos tener ese privilegio que tuvo este hombre. Miren, vean aquí. Aquí está. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar ¿en dónde? En el lugar santísimo, por la sangre de Yeshua el Mesías. Hay uno que ya pudo hacerlo literalmente, pero nosotros literalmente todavía no podemos. Ahí le va. ¿Quién fue? Mire, Apocalipsis o Revelaciones 4:1. Después de esto, mire, y aquí había ¿qué cosa? Se le abrió la puerta celestial. El portal de ¿qué nos le llaman ahorita? El portal de la... Sí, bueno. Y la primera voz que oí como de... hablando conmigo, digo, fue invitado. Pero sabe que usted también está siendo invitado. El problema es que nos da vergüenza hacer una alabanza. Es que vino un hermano de visita. Nos da vergüenza llorar. Nos da vergüenza orar. Nos da vergüenza derramar nuestra alma delante del Eterno. ¿Cómo vamos a hablar del Espíritu? Eso es para ti, hijos. Eso es para ti. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba yo. En el Espíritu. ¿Estaba yo? En el Espíritu. Mire, y he aquí, ¿un qué? Un trono establecido ¿en dónde? En el cielo. Y en el trono, uno sentado. ¿Quién ya tuvo el privilegio de llegar hasta allá? Bueno, nosotros, con todo respeto, podríamos decir que espiritualmente sí, pero literalmente todavía no tenemos ese privilegio. Pero esa es parte de mi esperanza, que un día, diga lo que digo, un día yo quiero estar ahí. Y no para ser juzgado, para que me diga, entra, buen siervo, buena sierva, fiel, al gozo de los hijos. Ahora, recuerden que hubo un tabernáculo terrenal. El sumo sacerdote se le permitía entrar en ese lugar con sangre de un toro, luego de un macho cabrío. Y cuando llegaba ahí, también llevaba carbones encendidos y llevaba incienso. ¿Y lo ponía para qué? Para que no muriera al ver la Shekinah, la presencia del Altísimo. Por eso ponía el incensario, se salía el humo y el humo cubría la gloria del Altísimo. Y de esa manera el sumo sacerdote no moría. Pero dice la Escritura, vea algo bien especial. Dice la Escritura en Revelaciones 8:13. Otro ángel vino entonces y se paró ¿a dónde? Al altar. ¿Con qué? ¿Cuál altar? No es el de los sacrificios. O sea que allá en el cielo también hay un altar. También hay gente o seres, no gente, perdón, corrijo, seres ministrando.
lo que se hacía en el templo, Aarón y todos sus descendientes, solamente fue copiado, una sombra profética de lo que ya se hace en los Shamaí, en los cielos. Vino, ¿verdad? Este ángel con un incensario ¿de qué eran los incensarios? De oro. Y se le dio, ¿qué cosa? Que llevaba el sumo sacerdote adentro del santuario. Mucho, se le dio mucho, no poquito, mucho incienso. El sumo sacerdote tenía que tomar nada más lo que tomaba con sus puños de su mano. Llegaba y con eso, a este se le da mucho incienso para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de todos los santos. ¿A dónde se iba a derramar? Sobre el altar de oro que estaba. ¿A dónde está el altar de oro? De acuerdo a Hebreos capítulo 10. ¿A dónde estaba? En este día de Yom Kippur. ¿A dónde estaba? En el lugar santísimo. Todos los demás días estaba allá. Allá quemaba afuera en el lugar santo nada más. Ahí quemaba el sacerdote el incienso. Pero en el día de Yom Kippur iba hasta el lugar santísimo y ahí quemaba el incienso. Y dice, y para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios. ¿Qué cosa subió? ¿Junto con quién? Ahora, las oraciones tuyas, ¿quién las hace? ¿Un ángel? ¿Un espíritu? ¿O tú mismo las haces? Entonces, de manera literal, pero no física, estás entrando ¿a dónde? Al trono mismo de Elohim. ¿Por qué? Porque ahora te lo permite. Ahora sí venía una alabanza. Ahora sí. Te lo permite tu joven Adonai, tu sumo sacerdote. Y es así porque nuestras oraciones salieron de nosotros. Por eso tus oraciones tienen tu esencia, tienen tu ADN, son parte de tu ser. Pero al ser oraciones que derramamos con nuestra alma, y especialmente en Yom Kippur, que es el contexto de Hebreos 10, amados hermanos, entras directamente a la presencia del Altísimo. Hasta allá entras. Miren, hay fiestas. Cierro con esto. Hay fiestas que usted dice, bueno, por causa de fuerza mayor, hermano José, no voy a estar. Pero en esta fiesta de Yom Kippur, la fuerza mayor es aleluya. Aquí. Con todo respeto. Si se atrevió a faltar, crudo, borracho, desvelado, como quiera que sea, y no temiendo que le iban a correr, esta. Hágale como quiera, pero debería estar aquí. Mire, ¿qué dice la escritura? Así. También habló el Eterno a Moisés diciendo, a los 10 días, Levítico 23-26, a los 10 días de este mes séptimo, será el día de expiación, tendrán santa convocación y afligirán sus nefeshot, sus almas. Y ofrecerán ofrenda encendida al Eterno. Ningún trabajo harán este día. ¿Por qué? Porque es día de expiación. ¿Para qué? Para reconciliarse. El día de las reconciliaciones. ¿Reconciliarse con quién? No con tu hermano. Él ya debiste haberlo hecho hace tiempo. Con el Eterno, tú, Elohim. Esta es la fuerza mayor, la que les presento. Nada más lo leo, ya no voy a explicar nada. Esta es la causa de fuerza mayor. Es que mire que acabo de entrar a mi trabajo y no creo que me den permiso. Pues, le dijimos a Zaret, pues espérate hasta que pase su corte, entonces entras a trabajar. Si te necesitan, te van a esperar. Y sí, se esperó, mira. ¿Sí? Pero bueno, ahí ya va. ¿Cuál es la fuerza mayor? Porque toda persona que no se afligiere cuando en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que haga trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de su pueblo. Esta es la fuerza mayor. Ningún trabajo harán. Estatuto perpetuo, no hasta que venga el Mesías. Estatuto perpetuo por sus generaciones. ¿En dónde? Esto nomás es en Israel. Donde quiera que vivan. Día de reposo será a ustedes y afligirán sus almas. Comenzando el día 9 de este mes en la tarde, de tarde a tarde, hasta que termina el día 10 en la tarde, guardarán su reposo.
quiero entrar a la presencia del Eterno. ¿Y usted? Amén. Quiero entrar confiadamente. ¿Y usted? Amén. Bueno, yo quiero estar en el altar. ¿Y usted? Amén. Ese día hay posibilidad. Amén. Ese día es especial. Aleluya. Es Yom Kippur. Y no se entra cualquier día al lugar santísimo. Hay uno que el Eterno dio. Este día, ve, haz oración. No tienes por qué orar. Ora por mí, hombre, por favor. Ve, yo sí lo necesito. Pide por mí. Suplica por mí. Dile al Eterno que me siga iluminando con su palabra. Que me siga dando un corazón dócil para enseñarte y no abusar de ti. ¿Quieres entrar a la presencia del Eterno? Véngase. Siempre hay una causa de fuerza mayor. Este día, esta es la fuerza mayor. Todos los demás días, es más, empiezan hasta te da una segunda oportunidad. Pues que no pude. Con esta no hay segunda oportunidad. Cortó las ramas que fueron rebeldes del olivo natural y nos injertó ahí, siendo olivo silvestre. No te jactes, pues si no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará, dice la carta a los romanos. ¿Ah? Solamente quiero agradecer por lo bueno que eres, porque tú has sido inmensamente bueno con nosotros y nos has mostrado tu palabra. No, nos falta mucho. Esto solamente es un breve resumen para prepararnos para Yom Kippur. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Así rápidamente. Que sí debo celebrar ese día. ¿Por qué? Porque es una cita santa. Una cita ordenada por ti. Un tiempo establecido por ti. Tú me invitaste a esta fiesta. Tú la preparaste. Tú la hiciste, Abba. Y nos estás invitando a esta festividad. Gracias, Padre Eterno. Gracias. Bendito sea tu nombre. Y solamente te pido, Ruach HaKodesh, dale entendimiento a tu pueblo. Dame entendimiento para estas cosas y no hacer las cosas a lo loco, por impulso o porque yo creo, yo pienso que así es. No, que sea por indicación de tu palabra, en el nombre y por los méritos de Yeshua el Mesías. Amén. Amén.